Continuamos con la mesa número uno. ¿Puede el Estado liderar la sostenibilidad? Desafíos del sector público. Presentadores, doctores, contadores públicos Sebastián Raviolo y Andrés Núñez. Modera esta mesa la doctora contadora pública Sandra Akel. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a presentar a los tres panelistas de nuestra mesa. La magíster Natalia Dirucio, presidenta de la Asociación Civil Moverse y gerente de sostenibilidad en Banco Municipal de Rosario, magíster en diseño de estrategias de comunicación y licenciada en ciencias empresarias. La doctora contadora pública Verónica Irizar, concejala de la Municipalidad de Rosario, contadora, docente, fue secretaria de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Rosario desde 2011 al 2025 y nuevamente contamos con el doctor Renzo Bertapele, que ya fue presentado. Muchas gracias. Bueno, les agradezco yo a los tres en estar con nosotros, en acompañarnos. Es la primera vez que dedicamos un bloque completo a Estado y a sector público. Nos parecía que era una deuda pendiente que teníamos y creemos que en estos dos temas que estamos tratando de hacer conversar, sostenibilidad, inteligencia artificial, las nuevas innovaciones tecnológicas, el Estado, y me permito sumarnos a nosotros, a las instituciones, tenemos un rol protagónico por delante. Me voy a permitir comenzar por Vero, porque es una colega, porque es alguien de la casa, es una de las nuestras, pues también, no, de profesión, sí, tam- tam- ciencias empresariales. Así que estamos bien representados. Y a Vero le quería preguntar si hay políticas, o sea, si se puede hablar de políticas de Estado vinculadas a sostenibilidad. O sea, ¿se está pensando en algo que trascienda una gestión en particular eh, o no todavía? Gracias, Sandra. Primero, felicitaciones por la iniciativa. La verdad que está muy bueno tener estos procesos, estos lugares para encontrarnos virtual o físicamente y poder discutir estos temas de la agenda pública. Y gracias también por poner el ojo en el sector público, porque, bueno, acá hay varios, está la Contralora General, varios funcionarios de la Municipalidad de Rosario, bueno, capaz que alguno más de provincia, nación, pero que sin duda estaba Javier Ganem, el decano, que sin duda es que tenemos un desafío también en el sector público para tomar estos temas. Y ni hablar que es la sostenibilidad, que es transversal y que vos me preguntabas cómo se sostienen este tipo de políticas y en particular en la ciudad. Creo que es un tema relativamente nuevo. Pensemos que este concepto de desarrollo sostenible surge a fines del siglo XX y en esta definición que nos contaba el primer expositor de, bueno, cómo pensamos un modelo de desarrollo que nos permita garantizar nuestras necesidades actuales sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias. Entonces, ¿cómo trabajamos en estos tres temas, en estos tres ejes? El eje económico, de generar un desarrollo inclusivo, que genere empleo inclusivo también, el eje social, de reducir la pobreza y de generar también mejores condiciones de igualdad, y obviamente el eje ambiental, que tiene que estar en equilibrio con los otros dos. Y desde el Estado, sin duda es que hay un rol de articulador. Nosotros tenemos una ciudad que tiene una historia de participación. Yo digo, la única manera de sostener las políticas públicas en el tiempo es cuando las políticas se trabajan y se crean con la participación de la sociedad civil. Porque podemos tener la norma escrita, pero sabemos después lo que pasa, ¿no? Hay muchas normas que en nuestro país, y tenemos una cuestión así de un problema con las normas, ¿no? De que hay una cantidad de normativa espectacular, pero después no se cumple. Cuando la política pública se construye con la sociedad civil, con participación, la política se sostiene. Y Rosario ha sido pionera en esto, ¿no? Voy a nombrar algunos de los que han sido hitos. El plan estratégico en el 98, que generó y que se cumplió en 10 años. Luego el plan estratégico 98-2018, que fue ya metropolitano. El plan urbano del 2007, que sin duda vino a pensar la ciudad con una mirada de esto, de lo ecológico, de cómo tener una ciudad más sostenible, con menos altura en determinados lugares, con áreas verdes, con los espacios públicos. Dimos vuelta a la ciudad del río. Ni hablar del plan de movilidad urbana, ya un poco más acá en el tiempo, en el 2010, que pensó un poco la movilidad sostenible y se trabajó sobre el eje de un transporte urbano sustentable y con generar incentivos a dejar el transporte motorizado individual, a que la gente pueda dejar el auto. Después pasaron cosas, ¿no? Podemos ver qué pasó. Quita el subsidio, la pandemia, todo lo que nos pasó en el medio.
Y luego la ciudad, yendo a la convocatoria del Papa Francisco en el 2015, al Laudato Si, que digo, Papa, miren esto, 2015 el Papa convoca a, digamos, grandes líderes de distintos gobiernos y en particular gobiernos locales a firmar una serie de compromisos con el clima que, bueno, un poco eran reflejo de la Agenda 21 del encuentro climático que se conoce como Río, ¿no? Y la Agenda 21 y convoca y compromete a los gobiernos locales y lo firman en ese momento la intendenta Mónica Fein. Y en el 2016 se presenta el Plan Ambiental Rosario, el primer plan ambiental donde se trabajan todos estos temas y todos estos ejes y que luego en el 2023 se transforma en el PAC, en el Plan de Acción Climática de la Ciudad. Entonces, sí, es posible, es necesario, pero es necesario hacerlo con la sociedad civil. En estos casos, el Consejo Económico y Social de la Ciudad es clave para mantener la agenda, para discutir los temas y para poder trabajarlo. No sé si estoy bien con el tiempo, ¿alguien nos controla? Sí, pero la idea es que no, la idea es que ellos controlan, pero la idea es que no se note que nos están controlando y que todo fluya. Natalia, te queríamos preguntar, porque vos tenés la particularidad de que en tu ejercicio estás, por un lado, en una entidad bancaria, como es el Banco Municipal, contanos todo lo que quieras de tu rol allí, pero también como presidenta de una fundación que aborda un poco el tema de sostenibilidad de una manera más amplia. Entonces, desde ese punto de vista, si tuviéramos que hablar, ¿se puede alinear esta práctica empresarial y bancaria? ¿Y qué rol debería tener el Estado para promover eso? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación y por estar trabajando estos temas en conjunto, que a veces es sorprendente, porque hay mucho congreso de IA, mucho congreso de sostenibilidad y aunar las dos cosas es interesante. A ver, el banco en el que yo trabajo tiene la particularidad de ser un banco público. El Banco Municipal es el único banco público de un gobierno local, digamos, porque en el caso de Ciudad de Buenos Aires tiene rango de provincia, digamos. Entonces, lo público le es propio y lo financiero le es propio. A veces las personas piensan que somos empleados municipales, no, nosotros somos empleados bancarios, digamos, o sea, es un banco, un ente autárquico. Entonces, esa articulación, digamos, con el sector público nos es innata porque, bueno, somos parte también de ese sector. En el caso de moverse, nosotros en el 2021 iniciamos como todo un camino con la sostenibilidad. Hicimos nuestro primer reporte ahí en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR y también con la facultad, con la UCA. Eh, y haciendo el primer reporte, yo vengo del área de marketing originalmente, y lo primero que hice fue hacer benchmark, o sea, leer los reportes de todos los bancos. Aparte soy medio obse, digamos, me gusta todo. Bueno, leí todos los reportes de los bancos, los que tenían reporte, por suerte no eran todos los del sistema financiero, si no hubiera tardado un montón, pero veía que estos bancos estaban adheridos a una cosa llamada Protocolo de Finanzas Sostenibles. Y también tenían otra particularidad, que algunos de ellos estaban adheridos al Pacto Global. Entonces ahí empecé a tomar contacto con estas organizaciones con la intención de que el banco también fuera parte de esos ecosistemas. En 2021 nos adherimos al Protocolo de Finanzas Sostenibles y en el 2023 nos adherimos a Pacto Global. En el medio, en el 2022, nos asociamos a Moverse. Moverse es una asociación civil que tiene ya unos 18 años, que se fundó en un contexto, o sea, distinto de la sostenibilidad. Todavía se hablaba de responsabilidad social empresarial. Y entonces, en ese marco, yo había tenido algún vínculo ya porque o me invitaban a una charla o alguna cosa y el banco estaba presente, pero no tenía tanta relación. Moverse es un actor local importante en el sentido de que congrega empresas de la región, muchas de Rosario, digamos, ahora tenemos cierto impulso a ir hacia la provincia porque vemos que Santa Fe no tiene una institución de sostenibilidad provincial, entonces decimos, bueno, ¿para qué crear más? ¿Por qué no llevar la misma? Y ahora con esto de el Zoom y la IA, o sea, uno puede estar más cerca de muchos lugares sin estar físicamente. Entonces, hoy en Moverse hay cerca de 50 instituciones.
la mayoría son empresas, están las aseguradoras, estamos nosotros y el Banco Coinac también tiene una impronta local, está la bolsa, el mercado de valores, está Tres, bueno, o sea, varios actores del sistema financiero, está el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, está la ONR, está el Estado que participa de moverse, también tiene representación en particular en la Secretaría de Producción, pero este año desarrollamos comisiones nuevas. Tenemos actualmente 8 comisiones. Una comisión de reporting en la que están trabajando activamente profesionales del Consejo. Una comisión de finanzas sostenibles que la creamos pensando en dos cuestiones. Una, que moverse tiene en su seno 2 bancos, y tiene la bolsa y tiene los mercados y tiene las aseguradoras que también son un actor financiero importante. Las aseguradoras son grandes inversores y los seguros son una parte clave para asegurar todos los capitales que entran en el sistema financiero. Y esa particularidad no la tienen otras instituciones que se vinculan con la sostenibilidad. Entonces dijimos, bueno, no podemos no tener esta comisión porque todo lo que hay que hacer para alcanzar las metas que se propuso la humanidad, los ODS, para llevar adelante los objetivos del Plan Local de Acción Climática, digamos que el Plan Local de Acción Climática tiene 62 metas, las cuales el banco analizó exhaustivamente y vimos que podemos financiar por lo menos 10 de esas metas requieren financiamiento. O sea, digo, por lo menos, y pensando en financiar privados, todas requieren financiamiento en realidad. Entonces, contribuir a que eso sea posible nos pareció clave. Ahí generamos, entonces, esta comisión, trabajamos con impacto ambiental, procurando articularnos con otras instituciones y no repetirnos, digamos, ahí nos articulamos con SIMPAR, que también es una organización de articulación público-privada vinculada a la sostenibilidad, de la cual también formamos como banco parte, y Moverse y SIMPAR, ambas son aliadas entre sí. Una comisión de impacto social, en la que una de las temáticas que más se aborda es el tema de la inclusión sociolaboral, porque un poco porque los equipos que conforman esa comisión tienen su corazoncito puesto en ese tema, digamos. Y después generamos una comisión de agrosostenible, porque pensando que esta zona es estratégica en términos de agricultura para el país, y que si bien cada uno de los actores vincula algún tema con sostenibilidad, era interesante la posibilidad de acción intersectorial. A veces en una cámara hay un área de sostenibilidad. A veces, bueno, el gobierno tiene distintos sectores que abordan distintas temáticas, pero es la posibilidad de esta organización es que intersectorialmente abordemos la problemática y veamos cómo nos afectamos unos a otros en eso. O sea, yo participo, el banco es socio de la bolsa, entonces participamos de las reuniones de bolsa de sostenibilidad, y de pronto a veces ocurre que la mirada es muy agro. O sea, ellos conocen perfecto su sector, pero cuando interactúan con otros, el otro no conoce qué es lo que hace. Entonces, digamos, encontrás personas con información errónea, porque también eso ocurre a veces. Digamos, uno piensa que el mayor emisor de carbono es, no sé, la ganadería. Pero hay ganadería sostenible, digamos, también. Hay ganadería regenerativa también. Entonces, hay un montón de cosas que está bueno, digamos, cuando uno empieza a dialogar con otro, porque conoce realidades que desde adentro de lo suyo no ve. Agrosostenible es otra, después salud, porque Rosario y la región son un polo de salud importante, y en realidad el tema de la salud acá, como comentaban antes, afecta a todas las empresas, todos tenemos algún vínculo con el área de salud, y pensar en que la salud tenga más vectores vinculados a la sostenibilidad nos parece sumamente atractivo. El tema de turismo, que para la región es un polo de inversiones interesante, y queremos que sea sostenible porque además esa comisión en particular decidió enfocarse en el tema de eventos. Los eventos traen ingresos a la región, y lo que son eventos internacionales ya es una exigencia ser sostenible, no es posible no serlo. Entonces necesitamos ampliar las capacidades de todos para llevar eso adelante. Y bueno, finalmente una comisión de comunicación y cultura sostenible, porque esto es un tema que, como decía Vero antes, digamos, no está tan instalado. Entonces, la comunicación ayuda a entender un poco mejor de qué se trata y a llevarlo a la cultura. Digo, en algún momento a lo mejor el banco generó una gerencia de sostenibilidad, pero en algún momento quizás no sea necesario tener una gerencia porque a lo mejor está tan involucrado y ya todos lo tenemos tan conscientes, que
quizá no haga falta, digamos. Creo que nuestra misión es, así como uno dice, bueno, cuando es papá, mi misión es que un día no me necesiten, bueno, quizá mi misión también es que un día no me necesiten. Eh, Así que bueno, esa comisión está abocada a dejarnos de hacer necesarios, digamos. Y bueno, eso es un poco todo. No sé Muy si te respondí la interesante. pregunta. Sí, 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 Sí. por supuesto que sí. Hago una observación que tantas veces lo hemos comentado en el ámbito de nuestros encuentros. A veces pareciera que se nos quiere hacer creer que rige el individualismo y que nos tenemos que abrir caminos solos y que no nos necesitamos. Y en la realidad, lo que vemos, y reunión tras reunión, cuando convocamos a personas como ustedes que están trabajando día a día en estos temas, la realidad es que es totalmente lo contrario. O sea, es la reunión, es la comunión. Fíjate en el espacio que vos estás comentando, hay empresas privadas y están las instituciones públicas privadas que participan y entre todos buscándole la vuelta. Eso me parece algo sumamente importante de resaltar, porque creo que resignifica el rol que las instituciones tenemos y vamos a tener en los próximos años. Me parece que no se nos puede escapar eh, eso, no quiere decir que tenemos que participar a lo mejor en un cargo como el tuyo, pero sí acompañar, sí estar presente en los eventos, capacitarse en aquellas propuestas que realicen. Creo que eso nos mantiene unidos, nos mantiene cercanos y eso genera una sinergia realmente sumamente multiplicadora. Me resonó muchísimo eso al escucharte, cómo ibas comentando todo esto que unían en la fundación. Gracias. Renzo, bueno, te tocó la parte, te tocó doble, te agradezco que te hayas quedado con nosotras. Y de lo que comentabas en tu presentación, que lo que más me interesaba era qué casos están, qué situaciones son las que llegan, si tuvieras que hacer una especie de ranking, dónde están los mayores peligros. Por supuesto que a nosotros hoy nos compete todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología. Quizás no sea el número uno actualmente, pero se están viendo casos. ¿Qué problemáticas son las que se manifiestan? Esto con la intención de que cada uno de nosotros, en los lugares donde está participando como asesor, como contador o como profesor, pueda tener un background de qué es lo que se ve, ¿no? Estas señales de alerta, podríamos decir. Bueno, a ver, en general, es decir, el panorama laboral es complejo, no es muy diferente del panorama social y económico, producto de, bueno, algunas decisiones o impacto que ha tenido algunas decisiones del gobierno nacional y que eso repercute también en la provincia y en la ciudad, con lo cual nosotros no somos, no estamos, digamos, no nos podemos escapar de esa realidad y que de alguna u otra manera impacta negativamente, ¿no? Yendo puntualmente a la cuestión laboral, pero que está atada a decisiones que ha tomado el gobierno nacional, repercute obviamente sobre todo en la industria. El sector industrial es uno de los más golpeados, no en la totalidad, pero sí gran parte de la industria, producto de la apertura de importaciones y también la caída del consumo. Y después, en relación a esto que vos decías y que comentábamos antes y yo les pude presentar, comienza a haber, digamos, las propias empresas comienzan a animarse a plantear las problemáticas internas que están teniendo, ya sí, más allá de la cuestión macro, que está atada a lo económico, pero sí que tiene que ver con esto que charlábamos y conversábamos antes, ¿no? De poner sobre la mesa las relaciones humanas, las relaciones laborales, ¿no? Y ese pensar no en términos individuales que nos quieren imponer, porque esa es la realidad, es decir, pareciera que ahora reflota una corriente de pensamiento, y no quiero ser muy filosófico, ¿no? Pero una corriente de pensamiento a través de extrema y con algunas cuestiones del neoliberalismo que otra vez creíamos que las podíamos dar por enterradas y otra vez volvemos al hiperindividualismo. Y eso como sociedad, lejos de ayudarnos, nos termina hundiendo, ¿no? Porque siempre yo estoy convencido, y es un poco lo que traté de comentarles, la salida tiene que ser colectiva, ¿no? La pandemia nos desnudó muchos problemas como sociedad
y en definitiva creo que nos dejó un mensaje claro que tiene que ver con esto, que en definitiva somos todos parte de un algo y somos todos responsables de ese algo, ¿no? Es ese hacer y ese sentir colectivo, ¿no? Y esto que yo retomo lo que decía recién, hay una preocupación que tiene que ver con el consumo, ¿no? Cómo se maneja el consumo hacia adentro de los establecimientos, de las unidades productivas, que ya no tiene que ver con una discusión salarial, ¿sí? O de categoría, o de pago de algún concepto, no. Es decir, hoy sí, esos reclamos y esas discusiones están siempre entre empleador y sindicatos o trabajadores, pero hoy comienza a ver, creo que es producto del contexto en el que estamos, por eso es importante contextualizar la situación y la crisis que nosotros vivimos, porque lamentablemente comienzan a aparecer situaciones de violencia, de acoso en el ámbito laboral, que bueno, digo, insisto, tiene que ver con el contexto de violencia que se nos intenta imponer y con esa idea del hiperindividualismo y de que solo te salvás vos solo, ¿no? Que vos sos el amo y señor de tu destino sin que importe lo que pasa por los costados, ¿no? Y en eso, cuando hablamos de las situaciones de violencia y de acoso en el ámbito laboral, violencia que circula al igual que mencionábamos antes, el problema del consumo circula, no es solamente el ámbito laboral, yo lo tengo que circunscribir a ese ámbito porque es el mío en mi función, digamos, pero y lo mismo sucede con la problemática del consumo. Hoy la situación del consumo problemático de sustancias o bien la ludopatía, hoy la ludopatía, el alcohol sigue siendo, en términos generales, el problema de consumo, digamos, el que está por encima. Quizás el consumo de sustancias ya químicas lícitas o no, pueda estar en un segundo lugar o peleando el primer lugar, pero empieza a aparecer la ludopatía. Y ya no en el ámbito laboral, porque lo tenemos que pensar adentro de las escuelas. Hay una preocupación de qué pasa con los chicos, con las chicas, que hoy necesitan del teléfono para estar conectados por cuestiones de cercanía, de seguridad, o hasta, bueno, a veces para pagar la merienda o el desayuno, pero a su vez lo utilizan como una herramienta de apuesta. Entonces, ahí creo que tenemos una señal de alerta y es un poco esa mirada del Estado de qué hacemos, ¿no? Y cuando hablamos del Estado, a mí me gusta que nosotros, que es vapuleado, bueno, nosotros necesitamos de un Estado presente, pero también de un Estado eficiente. Es decir, nosotros quienes estamos hoy en un rol político, creo que tenemos ese desafío, ¿no? Se ha bastardeado mucho este concepto de Estado presente, quizá también porque ha habido muchos abusos, pero eso no tiene que ir en contra del rol del Estado o de repensar el rol del Estado. Probablemente sí para potenciarlo, no para que sea un Estado mínimo. Pero sí tenemos el desafío de quienes estamos hoy o con alguna responsabilidad de gestión de pensar en cómo convertimos al Estado en eficiente, que sea capaz de dar respuestas rápidas y eficaces. Muchas gracias. Hago la aclaración, yo hago las preguntas, pero pueden sumarse, puede haber corte, no hace falta que esperen al final, porque a lo mejor algo de lo que se está diciendo los interpela y quieren participar, los chicos deberían verlo y pedirme que me calle y les dé la palabra a ustedes. Ayape, ahí, mira. Ale, te llevo. Bueno, Alejandra Singale, una amiga de la casa, una amiga personal, ella está en aduanas y es un gusto tenerla acá y que se anime a preguntar. Bueno, agradecer por la invitación y agradecerlos a ustedes de escucharlos porque es muy importante la mirada que hoy tiene la provincia de Santa Fe y la MUNI acerca de la gestión. Gestión, como hablaban, en los distintos aspectos importantes que están manejando y que dejando de lado el individualismo va hacia lo social, hacia proteger tanto en los distintos ámbitos como en los colegios, empresas. Y yo hoy me siento un poco preocupada porque como mamá tengo mi hijo en el colegio, tengo colegas que tienen sus hijos y justamente Renzo es lo que estabas hablando vos.
Entonces, la pregunta es esa, ¿hacia dónde se va? ¿Cómo está trabajando actualmente el Ministerio de... Me voy un poquito del tema, ¿no? Por favor. Como para tener la sostenibilidad en la educación, tanto primaria como secundaria, en los distintos colegios, en los distintos niveles sociales, porque seguramente con esta situación diversa que tenemos lamentablemente social, cómo se está trabajando, cómo está supervisando el Ministerio de Educación y cuál sería el protocolo de trabajo que hoy ustedes ya tienen articulado con los colegios. Esa es una pregunta. La otra es algo bien dijiste, muy importante, que es el tema de las importaciones, que afectó mucho el sector industrial en la provincia de Santa Fe, lo cual va a afectar a muchas familias. Y eso es preocupante. Entonces también desde el Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio de Economía de la provincia, ¿qué inquietudes tienes? ¿Cómo se están involucrando en el acompañamiento de empresas que son tan importantes en la región, que administran muchas familias y que temo por esas empresas? Gracias. Bueno, sobre tu primer pregunta, voy a intentar responderla, que me perdone la gente del Ministerio de Educación, digamos, porque no estoy en la gestión de educación, pero bueno, obviamente de lo que yo te puedo retransmitir es que se está trabajando con capacitaciones y protocolos justamente para abordar intentar mitigar las cuestiones del acceso o la ludopatía en los niños con la complejidad que esto reviste de trabajar y abordarlo con niños y niñas, ¿sí? De hecho, también, digamos, bueno, la Lotería de la Provincia hace campañas permanentes de difusión y denuncias sobre plataformas que se encuentran en Internet que son clandestinas y que permiten un rápido y fácil acceso. Entonces, hay denuncias realizadas, se han bajado una innumerable cantidad de cuentas. Entonces, se viene abordando el tema, obviamente que, bueno, lo conversábamos recién afuera en el breve recreo que tuvimos, pero digo, las problemáticas vinculadas sobre todo a la cuestión tecnológica se van transformando tan rápido que muchas veces, y yo lo voy a atar con lo que decía recién, el desafío es que el Estado dé respuestas rápidas y eficaces, ¿sí? Pero muchas veces las transformaciones, sobre todo vinculadas al orden tecnológico, van tan rápidos que nosotros como sociedad no nos terminamos de acomodar, que ya enseguida estamos discutiendo algo que desconocemos. Entonces, por eso, digamos, no sé si es la respuesta profunda que me gustaría darte, no soy del ámbito de educación, te puedo retransmitir de lo que tengo conocimiento que se está haciendo, pero por eso digo, nos invita a redoblar el esfuerzo. ¿Bien? Sobre la cuestión laboral, digamos, estoy de acuerdo, es decir, la apertura, al menos indiscriminada, sobre todo que viene sufriendo el sector industrial, nosotros, a ver, tenemos una bajada de línea bastante fuerte en cuanto a la idea de nuestro gobierno y de nuestro gobernador de defender el sector productivo y el sector industrial, donde, bueno, ha habido posicionamientos y a veces intentos de diálogo con el gobierno nacional para poder proteger, sobre todo, bueno, la industria santafesina y las empresas santafesinas. Muchas veces también la provincia queda lamentablemente de manos atadas. El Ministerio de Producción tiene línea de créditos para las empresas, para que, bueno, quienes decidan seguir invirtiendo. Hubo también propuestas de bajas de impuestos, digamos, bueno, determinadas políticas que la provincia lleva adelante para poder tenderle un puente o una mano a quienes hoy, en un contexto complejo como el que venimos hablando, deciden continuar invirtiendo y protegiendo el trabajo, ¿sí? Nosotros, y puntualmente desde el ámbito de trabajo, bueno, justamente tratamos de intentar anticiparnos a los conflictos, ¿sí? De convocar a mesas tripartitas de discusión entre las cámaras empresarias y los sindicatos, tener un panorama laboral justamente que nos permita intentar anticiparnos, de saber justamente de antemano qué es lo que va a pasar en una realidad que es imposible muchas veces tener un panorama que nos permita anticiparnos, ¿sí? Porque lo que hoy creemos que estamos tranquilos y seguros, mañana cambió absolutamente todo. Entonces, como Ministerio de Trabajo tratamos de estar en contacto permanente con las empresas, con los sindicatos, un monitoreo, ¿sí? del panorama laboral
y a través del diálogo, que nosotros lo hacemos y lo institucionalizamos a través del ámbito tripartito, donde convocamos audiencias a los sectores, discutir sobre ese panorama y tenemos herramientas que, bueno, en otras oportunidades lo hemos conversado en este ámbito, como el 223 bis, digamos que son acuerdos de suspensión. Hoy, bueno, todo lo que es los PPC, los procedimientos de crisis, los ha absorbido nuevamente Nación, y hasta donde sé tampoco los están tramitando o son a cuentagotas, pero ya le han quitado esa facultad a la provincia, hoy como herramienta de al menos de intentar sostener el empleo. Nosotros tenemos la herramienta del 223 bis, que es el régimen de suspensión que plantea la ley de contrato de trabajo, donde, bueno, se hace un acuerdo de partes, en definitiva, para, bueno, también es una mano que se le da al empleador con menos salario, menos cargas que paga durante el periodo acordado, y el trabajador se asegura la continuidad laboral. Gracias, Osvaldo. Voy a preguntarte a vos, Vero, un poco emulando la pregunta, porque es algo que me interesa, que le hacía a Mauricio. Acá los ponemos a ustedes como protagonistas, ¿no? El Estado, no, son la pregunta invertida, lo que generalmente se puede hacer. ¿Ustedes ven desde tu trabajo interés en el ciudadano? Nos ven a nosotros cercanos como actores válidos para poder construir sostenibilidad, para poder dar estos pasos? ¿Se ven solos? O sea, ¿cómo este grado de articulación se da, se verifica? ¿O qué necesitan aprovechando este espacio para potenciar? Porque digo, a veces en ciertos ámbitos nos pasa a nosotros mismos dentro de lo que es el Consejo. Y veo caras referentes en sostenibilidad y que trabajan hace años en el tema, y estoy segura que el tema les afín, que saben, que conocen y que están dispuestos a darlo todo para mejorar y crecer y avanzar. Y tal vez otros estamos en otra situación o nos dedicamos a otros temas. Y entonces me pongo a pensar, ¿y qué pasa con el ciudadano de pie? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde el lado de lo que es el proceso legislativo, bueno, todo lo que tiene que ver con tu trabajo? Bien. No, lo primero, aclarar que lo iba a decir al principio. Estamos en un momento difícil en términos del contexto nacional, ¿no? Tenemos un gobierno nacional que es negacionista del cambio climático, que asumió y al Ministerio de Ambiente lo transformó en una subsecretaría. O sea, esa es la importancia que le dio al tema el actual presidente. Entonces, hay una permanente tensión y creo que como sociedad venimos construyendo esta idea de la grieta, ¿no? De que hay dos posturas que no hay manera de unirlas. Y creo que nos está haciendo mucho daño en todos los temas. Y en este en particular, muchísimo daño, porque parecería que o tenemos la mirada de lo ambiental y no nos importa lo productivo, o tenemos la mirada de lo productivo y no nos importa lo ambiental. Y justamente es encontrar ese nuevo equilibrio entre lo ambiental, lo productivo y lo social, ¿no? Cómo generamos un desarrollo económico que sea sostenible en los otros dos ejes que estamos hablando. Y creo que hace mucho daño eso, ¿no? Creo que las nuevas generaciones tienen una mirada ambiental tremenda, pero también producto de que se ha trabajado mucho, sobre todo en las escuelas, a través del Ministerio de Educación, en tomar esa conciencia social. No hay mejor agente de cambio ambiental que los niños. Y yo les digo, mi hijo me hizo separar residuos cuando iba a la primaria y tiene 19 años, o sea, y yo estaba empezando a estar en tema, pero vino de él la demanda, tenemos que separar los residuos en casa y desde ahí separamos los residuos y como eso, mil gestos que tienen que ver con la sostenibilidad. Entonces, creo que hoy hay un movimiento importante, incluso en el sector privado, y muchas empresas están eligiendo modelos de negocios sostenibles porque quieren ir a mercados que sin duda le van a exigir tener ese modelo de negocio sostenible o empresas de triple impacto. Y como lo decía antes Renzo, muchas veces el Estado queda un poquito más atrás que lo que está haciendo el propio sector privado, que está viendo, che, bueno, si nosotros nos queremos insertar al mundo, queremos exportar, bueno, nada, tengo que respetar estas normas. Y por otro lado también comprometerme, ¿no? Y hay muchas empresas que están trabajando en estos objetivos de desarrollo sostenible, digo, en el caso del tema del hambre, desnutrición infantil, y están trabajando en cómo
eliminar los desperdicios de alimentos, o en el caso de sostener la biodiversidad, cómo trabajar en esquemas de agricultura sostenible, de regenerativa. Entonces, la verdad que hay que reconocer en el sector privado también una agenda muy importante en el tema, y ni hablar las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Bueno, acá la tenemos a Nati de Moverse, Simpar. Ustedes, digo, todos los colegios están incorporando esta mirada como transversal, porque tiene que ser transversal, no es una cosa a la otra, y es encontrar este nuevo equilibrio. Y el Estado tiene que asumir ese rol de liderazgo, de articular, de conducir, de discutir, y acá voy a decir algo que es un poco polémico, pero digo, sabemos que hay actividades que tienen un impacto en el ambiente, entonces el Estado tiene que a lo mejor decirle, bueno, mira, ¿dónde estás? Digo, en el caso de Rosario, que tenemos uso del suelo, no podés estar más, pero no podés estar más, te voy a dar un plazo para que te adaptes. Y si no lográs adaptarte, no encontrás un lugar para mudarte, bueno, te voy a dar un crédito para que ayudarte a lograr ese proceso. Y si igual generás algún tipo de impacto, bueno, veamos cómo lo remediamos juntos, ¿no? Lo trabajamos juntos. Entonces, creo mucho en esto, la articulación Estado, sociedad civil y sector privado, y creo que hoy el sector privado está a la vanguardia también, o está a la cabeza de ver esto, ver, yo no voy a poder vender mi producción porque además mis consumidores, más allá de los que exportan o no, mis consumidores me van a pretender, van a querer saber de dónde viene. A la par, te abren las importaciones y te entra de Shein, de Temu, cantidades industriales, y nos lleva a este fenómeno del fast fashion, que en realidad en otros países están totalmente en contra, y hay toda una movida social de decir, no, comprate algo bueno, de calidad, que sepas cómo se hizo, con qué tipo de trabajo, con trabajadores y no con esclavitud, digo, un montón de cosas que parecerían estar a contramano de lo que hoy estamos discutiendo, que nos están pasando. Entonces, dejar planteada que tenemos esa dualidad, obviamente que también tenemos la discusión de qué modelo tiene Argentina de desarrollo, necesitamos terminar con esta grieta, salir de esa división y sentarnos a discutir cuáles son las oportunidades de Argentina, a qué nos vamos a dedicar, vamos a agregar valor a la exportación, al sector primario, cómo vamos a generar ese desarrollo y cómo lo vamos a hacer de una manera sostenible. Creo que el tiempo recontra está, me están diciendo. Están como locos. Señas, carteles. Quisiera, Nati, que hacerte de mi parte la última pregunta, y por supuesto abrimos para cualquiera que quiera continuar. Hablábamos en algún momento de aprendizajes, ¿no? Que esta posibilidad de vos de estar en una institución y también trabajar en el banco, seguramente te dejó una serie de aprendizajes que muy brevemente me gustaría que, si los podés compartir, cuáles serían los más significativos para aquellos profesionales, los jóvenes, que pueden llegar a ver como una posibilidad de dedicarse a la sostenibilidad y a lo que tiene que ver con ese aspecto de la profesión, para aquellos que están trabajando, para que sigan y continúen. Un poco esto, ¿no? De ese contagio que los que como vos tenés esa pasión por lo que haces pueden derramar en los demás. Parece un poco amplio, los aprendizajes son un montón, digamos. Pero bueno, tratando de hacer foco en esto, porque si no, a ver, hay muchas cuestiones que impactan en la sostenibilidad y a la vez en lo que hace a la profesión, digamos, las ciencias económicas. Y hay una típica como tensión, digamos, en el corto plazo y el largo, entre el corto plazo y el largo plazo, ¿no? Eh, entonces, a ver, em, me viene a la mente una frase que me llega mucho desde el directorio últimamente, pero no sé si habrán notado que hay un poco de cambios en los encajes, en el sistema financiero, en las tasas. ¿Han notado que hay algunos pequeños cambios casi todos los días? Bueno, entonces hay una frase que suele usar conmigo el presidente del banco, que es no hay plata, digamos. Bueno, entonce hace lo que quiera, pero no hay plata. Y la verdad es que esta frase me la viene diciendo hace tiempo ya, y es increíble la cantidad de cosas que hemos hecho sin plata, digamos, y cómo las hemos hecho colaborando con otros. Entonces, esto que decía él, ¿no? Esta mirada del individualismo, o si la contraponemos, está la otra mirada, que es nadie se salva solo, digamos, o la salida es colectiva. Pero a mí, y trayendo también lo que decía Vero, ¿no? Salir de la grieta, hay todo un movimiento que se llama colaboración extrema. Este concepto de colaboración extrema tiene que ver con trabajar con aquellos que nos caen mal,
O sea, a veces pensamos que el Estado es el enemigo porque va a regular o que el Estado es el enemigo porque va a venir a cobrar el impuesto. Pero me tengo que sentar a hablar con el Estado porque seguramente hay cosas del Estado que necesito y que me sirven. Y hay cosas de las que yo hago que al Estado también le sirven. O sea, el Estado sería insostenible, pensando en términos de sostenibilidad, insostenible si no hubiera sector privado. O sea, hemos visto modelos en los que solo hay Estado y la verdad que no hay mucha riqueza tampoco ahí. Entonces, si es todo Estado, bueno, vamos a ser pobres, la verdad, vamos a ser pobres. No queda otro remedio. Entonces, si no queremos vivir mal, tenemos que aprender a vivir con otros y a ver en qué puntos podemos colaborar. Entonces, así como primer gran aprendizaje, incluso sin plata, digamos, si voy a colaborar con otros, puedo poner otra cosa que no sea plata, digamos. Nosotros a veces ponemos el auditorio, a veces ponemos conocimiento, a veces ponemos una charla y terminamos haciendo cosas maravillosas sin poner un peso. Eso por un lado. Por otro lado tampoco quiero romantizar, la mirada económica importa un montón y esta profesión tiene un montón que hacer para que el mundo sea más sostenible, porque hay veces que no hay conocimientos en términos de lo que es la evaluación de un proyecto de inversión. Entonces, ¿cómo alguien sabe si le conviene o no le conviene poner paneles solares? Hay personas, hay un colega del ámbito de la sostenibilidad que dice, bueno, siempre en sus charlas las empieza de este modo. A la sostenibilidad se entra por convicción o por coerción. Entonces, había una pregunta por ahí que seguramente no vamos a llegar a tiempo, que ¿qué puede hacer el Estado? Y la gente enseguida piensa, el Estado tiene que poner más regulación. Bueno, ¿para qué? Para coercionar a que las empresas, a que los individuos tengan que invertir en esto. Entiendo que es una forma, a mí la coerción no me gusta, no funciona conmigo, digamos, no me gusta eso, me gusta mucho más la convicción. Eh, pero entonces, ¿cómo puede venir la convicción de alguien que no tiene, digamos, hace poco un gerente de un banco local me dijo, yo no creo en el cambio climático, pero te voy a mandar a alguien a una charla a la que lo estoy invitando. Pero no hace falta que creas en el cambio climático, digamos, pero seguramente crees en el ahorro. Si vos crees en el ahorro, los conceptos de eficiencia energética, que son buenos para el cambio climático, también te van a ser propios. Entonces, ¿desde dónde nosotros podemos llevar a un mundo más sostenible? Haciendo bien las cuentas, digamos. ¿Cuánto me cuesta ser insostenible? ¿Cuánto me va a costar en el futuro? ¿Cuántos mercados voy a perder si no invierto en esto? ¿Cuántos mercados puedo ganar? Y aprender a valorar no es sencillo, digamos, no es fácil ponerle precio a un montón de cuestiones que no sabemos si van a pasar o no. Esta mañana en una clase les decía a los chicos, un apunte que estábamos trabajando, decía, un buen análisis es todo, digamos, o es un montón, digamos. Si yo no hago análisis, tengo el 50% de posibilidades de éxito, si no analizo una situación. Si hago un buen análisis, tengo un 80% de posibilidades de éxito. Nunca voy a tener un 100, porque pasa la pandemia, pasan cosas, digamos, y bueno, puede suceder que algo no esté en la ecuación. Pero si yo no intento hacer la ecuación, tengo muchos menos recursos para saber qué puedo hacer o qué no. Entonces, para resumir y que no me peguen los chicos de allá, diría que dos grandes aprendizajes y que me gustó mucho tenerlos. Uno es el colaborar con otros y siempre buscar en qué puedo colaborar aún con aquellos que a priori son mis competidores, por ejemplo. Siempre puedo colaborar en algo, por eso existen las cámaras de empresarios y se juntan personas que en teoría son competidores. ¿Para qué se juntan? En general para peticionar a las autoridades, pero nos podemos juntar para un montón de cosas. Y el otro gran aprendizaje es que lo económico importa y es un gran motor, porque a veces, digamos, detectar cuáles van a ser mis ahorros, cuáles van a ser mis oportunidades, y ni que hablar si yo entro a tomar el reporte de sostenibilidad y entro a medir cuáles son mis impactos ambientales y mis impactos sociales, es decir, cuánto puedo hacer una empresa empleando gente para evitar los consumos problemáticos, cuánto puedo hacer para evitar la ludopatía. Y cuánto puedo aprovechar las herramientas que tengo, digamos, a lo mejor no considero que sea el momento de invertir en IA, pero si yo encuentro cómo eso potencia mi negocio, seguramente me va a resultar conveniente hacer algunas inversiones porque me van a ayudar. Si yo no sé hacer las cuentas, si no puedo poner en una ecuación, si no puedo pensar en el largo plazo y hacer un análisis un poquito más allá, no voy a tener el incentivo para hacer eso. Muchísimas inspiradoras, creo, las palabras. ¿Preguntas del público? ¿Alguien quiere acercarle a alguno de los participantes del panel? Le doy entonces, no sé si Vero te querés
posibilidad de palabras de cierre a cada uno. No, bueno, gracias. Creo que es un tema muy complejo y que nos podría llevar horas el seguir discutiendo acá cómo hacer. Lo importante, como decía Nati, es esto, establecer redes de apoyo, de colaboración y lo que por ahí no podemos hacer solo, hacerlo de manera compartida y que muchas veces el incentivo económico termina siendo la vía de resolver cuestiones ambientales para resolverlo de alguna manera. Yo les agradezco que lo hayan tenido en cuenta en el temario y también al sector público porque nada, creo que tenemos un Estado porque en algún momento la sociedad decidió tener un Estado. Yo creo que hay que discutir qué Estado queremos y cómo hacemos que el Estado funcione de una manera más eficiente, no destruirlo, porque si no también estamos poniendo un montón de plata en impuestos para sostener algo que no funciona. Entonces, creo que la discusión pasa por ahí, qué Estado queremos y de qué tamaño, y es una convención social. Ojalá que la política esté a la altura de poder entender eso de la sociedad y construir un Estado que ayude a resolver una mejor calidad de vida para la mayor parte de la gente. Nunca uno puede dejar conforme al 100%, pero que sí que el Estado ayude a mejorar la calidad de vida de todos los que elegimos vivir en esta ciudad, en esta provincia y en este país. Así que muchas gracias. Y una frase que tenía para dejarles de la inteligencia artificial, que no llegamos a hablar, obviamente como sabíamos que iba a pasar, leí en un libro una cosa muy interesante que dice: la inteligencia artificial no es un invento, es un inventor infinito. Así que no le tengamos miedo, tratemos de ponerlo de nuestro lado y tenemos ahí una herramienta para resolver un montón de, seguramente, desafíos que nos presenta el futuro. Gracias.